Els preus dels automòbils són ara més baixos que fa 2 anys. Tot això, les vendes no s'animen. Ja van 7 mesos consecutius en caiguda lliure i al mes de gener han minvat un 23%. El que sí que augmenta és la producció, un 10% l'any passat. Això sí, 9 de cada 10 vehicles que es fabriquen a Espanya es venen fora. I si les coses estan complicades, l'esmena de la llei d'economia sostenible, que obliga els fabricants a recomprar els cotxes que no puguen vendre els concessionaris, ha encès encara més els ànims. Comença a Dos Economia. La guerra oberta entre fabricants de vehicles i concessionaris se suaviza i acorden negociar. Per entendre's, cal modificar la llei d'economia sostenible que permet als concessionaris tornar-los els cotxes i les peces que no hagin venut en 60 dies. És el compromís a què han arribat les dos patronals després de reunir-se amb el ministre d'Indústria. Ni se van a producir devoluciones de coches, ni se van a producir resolución de concesionarios, sino que va a ser una cosa normal. Libertad de venta en nuestros negocios, dentro de con unos límites, tema de tener unos stocks razonables. Es fa necessari calmar els ànims dels fabricants que amenacen que poden perillar les inversions assignades a les factories espanyoles si la norma no els acontenta. I tot enmig d'una crisi on el sector no remunta. El mercat de l'automòbil ha començat el 2011 de la mateixa manera que va acabar el 2010, amb mals resultats. Les vendes de cotxes han tornat a caure al gener, en concret un 23,5%. Ja acumulen 7 mesos de caiguda lliure i marquen el nivell més baix des del 1993. Desde que se quitaron las ayudas en la segunda parte del año, pues todos los meses han sido de caídas. Els clients opten per reparar i aguantar abans de comprarse un cotxe nou. Primero pasas por el mecánico, tratas de buscar soluciones y cuando ves que no tienes soluciones, pues ya vas a buscarlo de segunda mano, ¿no? Por lo que puedas. La gent estira més els canvis d'oli, les revisions, i sí que ve més al taller per això i no renova el cotxe, però això no és suficient. De fet, els concessionaris diuen que se sostenen gràcies a les reparacions, al lloguer i a la compra d'empreses. Las ventas están fatal, si antes se venían de 8 a 15 coches, ahora se venen de 2 a 3, a vegades de mesos de cap cotxe. Aguantar al màxim i, si no hi ha més remei, comprar el més barat possible, entre 7 i 11.000 euros. És el que costen els vehicles que lideren la llista de vendes entre els valencians. Una tercera part dels compradors es decanten per vehicles barats, però amb la garantia d'una gran marca. Tendría que estudiarlo más a fondo, a ver si el equipamiento, las prestaciones y todo compensan sobre uno usado un poco nuevo, pero sí sería una opción a tener en cuenta. Estéticamente es menos bonito, pero sería una elección a elegir. I el pitjor és que l'eixida d'este malson no es veu a curt termini. El sector no preveu una recuperació fins que no augmente de nou la confiança del consumidor. Per a explicar-nos com fa front el sector a la crisi, avui s'assenten a esta taula de debat Manuel Palma, que és delegà de Faconauto a la Comunitat Valenciana, benvingut. Hola, què? I Emilio Horta, que és president d'Avia, benvingut. Igual. Estos dies els fabricants, els venedors i el govern s'han assentat a negociar l'esmena de la llei d'economia sostenible que permet als concessionaris tornar als fabricants els cotxes que no venguen en 2 mesos. Com estan ara les coses? Hi ha algun preacord? Bueno, nosotros por nuestra parte, por parte de Faconauto, de los concesionarios, siempre hemos querido que se haga una ley de distribución como tienen la mayoría de países civilizados en el mundo. En España no existe y llevamos ya 15 años. Esta ley que se acaba de aprobar va a provocar que por primera vez los fabricantes se sienten en la mesa con nosotros para negociar una ley. Estamos encantados, queremos una ley justa que beneficie a los fabricantes, pero que también beneficie a los concesionarios y sobre todo que beneficie al cliente. Yo creo que este es un primer paso, el que nos podamos sentar, negociar una ley y a la cual nos sentamos con ganas de llegar a acuerdos. Ya digo, esta ley que se ha aprobado va a permitir que los fabricantes se sienten, porque llevábamos 15 años queriendo que se sienten. Y voy a poner un ejemplo y me voy a ir a una película de Al Capone, cuando Al Capone decía, con una sonrisa se consigue muchas cosas, pero con una sonrisa y una pistola en la cabeza se consigue todo. Bueno, pues en esta situación estábamos los concesionarios totalmente indefensos, por lo tanto queriendo una ley de distribución, pero totalmente indefensos y teniendo que hacer todo aquello que nos perjudicaba. Ya digo que este es un primer paso. Ahora parece ser que la ley va a salir adelante, ya hemos tenido los primeros contactos y desde luego esta ley, ante todo, queremos que al fabricante salga beneficiado, no queremos perjudicar al fabricante, pero lo que no puede hacer es que vulnere los derechos y atente contra la viabilidad de los concesionarios. Emilio, ¿quién es el vuestro punto de vista? Bueno, yo pienso que estamos en un mercado libre, que los proteccionismos están totalmente obsoletos.
Pienso que ningún concesionario le obliga a ningún fabricante a que se haga de la marca, por lo tanto todo concesionario va a pedir al fabricante que por favor le permita vender sus vehículos, con lo cual no hay ninguna posición dominante, sino todo lo contrario. Para mí lo tengo muy claro. Yo, si quiero ser concesionario de Ford, voy a pedírselo a Ford. Ford no viene a decirme a mí, ser concesionario y admite todo lo que yo te diga. No es así. Un momento, por favor, que yo te he dejado hablar y que tú eres... O sea, yo te he dejado hablar. Entonces, la circunstancia es, en un mercado libre, todo lo que sean trabas para obtener el máximo beneficio de la explotación del negocio, para mí es algo obsoleto. El automóvil es una máquina que ha creado una necesidad mundial. Como tú bien me has oído decir muchas veces, es la máquina que cambió el mundo. El automóvil, en este momento, si no se venden más, es por la situación económica que en este momento atravesamos. No es porque la gente no quiera comprar automóviles. Los automóviles se sigue vendiendo exactamente igual, siempre que se puedan cubrir las necesidades económicas de la inversión en un automóvil. Entonces, vuelvo a insistir, todo es una situación contractual voluntaria, que luego se firma un contrato en el cual nadie le ha puesto a mi amigo Manolo Palma una pistola para que firme, vamos, que yo sepa, porque entonces eso sería ilegal. Entonces, él ha firmado lo que le ha puesto sus concesionarios. Entonces, sus marcas representadas, a él como concesionario. Antes de que esta nueva ley, que todos los fabricantes las han visto, nosotros no somos fabricantes de vehículos, somos fabricantes de componentes, que si no se fabrican en España los vehículos tendremos que cerrar, por supuesto, lo damos como un hecho totalmente, irreversible, pero lo que sí yo digo es que antes de que esta ley se haya aprobado, la marca SAT, que él conoce perfectamente, ha cancelado todos los contratos de sus concesionarios en España. Todos. Esto algo quiere decir, digo yo. No ha sido una cosa, una medida preventiva. Vale, en primer lugar, no lleva razón por una razón. Nosotros, todos los concesionarios en España, firmamos unos contratos de distribución que de manera unilateral los cambiaron. De manera unilateral, hace 7 años se cambiaron todos, de manera unilateral, en contra nuestra, pero ya las inversiones estaban hechas. De hecho, nos fuimos al notario y firmamos un acta notarial diciendo, nos obligan a firmar un contrato en el cual no estamos de acuerdo, pero lo tenemos que firmar porque si no tenemos que cerrar la empresa. Y lógicamente, si cerramos la empresa, perdemos toda la inversión que hemos hecho, tenemos que despedir a todos los trabajadores, estamos hablando de 200.000 personas que trabajan en los concesionarios de automóviles y no nos lo podemos permitir. Y por eso mismo vamos a firmar este contrato en contra de nuestra voluntad. Y voy a poner un ejemplo, cualquier trabajador que tenga un contrato con la empresa y que mañana de manera unilateral la empresa le obliga a firmar un contrato totalmente distinto al que firmó, vulnerando todos sus derechos. No y dice, pero claro, si no hay una ley que ampare los derechos de las dos partes, eso una de las partes lo puede hacer de manera unilateral. Ya digo, queremos una ley de distribución como tienen el resto de países. Esta ley que se aprueba el otro día, que fue al Senado, que no nos olvidemos que fue al Senado, que la aprobó el Senado, que luego fue al Congreso de los Diputados y se aprobó por mayoría absoluta, por primera vez en la historia, con todos los grupos votando unánimemente, excepto el Partido Socialista que votó en contra, votaron partidos tan distintos como Esquerra Republicana y Partido Popular, como PNV, CiU, Los Canarios o Rosa Díez. O sea, todos estos grupos tan distintos unos de otros, todos votaron esta ley. Y si la votaron es porque entendían que los derechos de los concesionarios se estaban vulnerando, que estamos en Europa, pero sin embargo no tenemos una ley de distribución como tienen la mayoría de países de Europa. Y esta ley es una ley que se aprueba de manera provisional hasta que se haga una ley de distribución, de la cual vuelvo a decir que llevamos 15 años pidiendo que se haga como tiene en cualquier país. Y no queremos ningún derecho, lo único que queremos es que haya algo que diga los derechos que tenemos y los que no tenemos. Porque lo mismo que un trabajador sabe, oye, si yo trabajo tengo estos derechos y si no trabajo no tengo estos derechos. Pero lo que no puede ser es que una de las partes de manera unilateral, una cosa que ya está firmada, que el contrato de concesión ya estaban firmados y ya estaban definidos, lo cambió
y ahora van a volverlo a cambiar, porque ya nos avisaron de que lo van a volver a cambiar de manera unilateral, y esto es lo que no es justo. Por lo tanto, que no me diga que yo si el contrato que hay ahora me hubieran obligado a firmarlo en el momento que empecé, no lo habría firmado, sin ninguna duda. Pero ¿qué diu la llei exactament? La ley hay varias cosas que yo creo que... No, pero mira, lo de los 60 días, eso es una tontería, porque ningún concesionario es una anécdota, porque ningún concesionario lo va a devolver. Ahora, eso sí, si no abusan, la ley dice que todos los vehículos que yo le pida al fabricante, yo no los puedo devolver. Solamente puedo devolver aquellos vehículos que me obliga a comprar en contra de mi voluntad, o sea, aquellos vehículos que el concesionario no ha pedido al fabricante, y que sin embargo el fabricante, por una cláusula que dice que ellos le mandarán coches para que tengan en stock los que ellos estimen convenientes, y le manda una serie de coches invendibles. Pues imagínate un coche que en España dice, pues en España los coches de gasolina se venden muy mal, y me obligan de un coche de 300 caballos de gasolina a comprarlo, pero si ese es invendible, bueno, pues lo tengo que comprar y me lo envían. Entonces, solamente aquellos coches que yo no he pedido, o sea, que el concesionario no ha pedido, que le han enviado sin pedirlo y lo tiene más de 60 días, tiene la posibilidad de devolverlo y que el fabricante le devuelva el dinero que pagó. Hay que también tener en cuenta que el concesionario paga el coche 20 días, entre 7 y 10 días antes de recibirlo, y lo paga al contado y en su totalidad. Y una cosa que nadie entiende, que esto incluso cuando fuimos a hablar con los distintos grupos políticos a explicárselo, no se lo creían. Y es un vehículo que nosotros vendemos en 15.000 euros, pagamos 18 y 19.000 euros. No esto pagas, antes no era así. Anticipas. Anticipas. Pero me quieres dejar y no cortarme. Es que no pagas. ¿Cómo me estás diciendo que no pago? Para mí pagar es cuando yo de mi dinero, de mi cuenta corriente, saco esos 18.000 euros y se lo ingreso en la cuenta del fabricante. ¿Eso es pagar o no es pagar? ¿O en qué eso? Yo le ingreso déjame que termine. Sí. Yo le ingreso en la cuenta del fabricante 18.000 euros de un coche que después voy a vender en 15.000. Y dice, bueno, y claro, y esto ¿Y dónde van los 3.000? Y esto no lo entendía. Entonces, pues esto es una cosa que se lo inventó primero un listo, y luego los demás lo copiaron porque dijeron, esto es un buen negocio. Esto es la campaña promocional que ponen del vehículo. Dice, este vehículo tiene una campaña de 4.000 euros, pero esos 4.000 euros yo los pago por adelantado. Cuando yo compro el coche a mí me los cobran, y yo luego cuando lo vendo, esos 4.000 euros que había de campaña me lo abonan, pero entre que yo lo pagué, lo he vendido y me llega 2 meses después, pueden pasar 6-8 meses, y son 6-8 meses que tienen 4.000 euros míos. Pero eso, si lo multiplicamos por los miles y miles de vehículos que hay en este país, estamos hablando de centenares de millones de euros que se están financiando a nuestra costa, que nosotros estamos pagando y que ellos tienen ese dinero. Por lo tanto, esto nos parece algo cuanto menos irregular. Y ahora le voy a poner el ejemplo por qué. Estos vehículos nosotros los pagamos normalmente con pólizas de documentaciones. El que tiene dinero lo paga con su dinero y el que no lo pide con un póliza. El banco, cuando yo voy al banco a pedir una póliza, me dice, es que esto es una subprime. ¿Y sabes lo que es una subprime? Cuando yo te estoy financiando más de lo que vale. O sea, yo no te puedo financiar este vehículo por 18.000 euros que tú me estás pidiendo que tienes que pagarle, porque tú lo vas a vender por 15.000 como en una subprime, o me das garantías adicionales, hipotecas tu casa o hipotecas tus bienes, o yo no te doy este préstamo, o sea, yo no te financio esto. Esto es una subprime. Y luego viene la segunda parte, y pasó ya con Robert, y ha pasado en alguna ocasión más. Si mañana Robert, o sea, un fabricante cierra, como los coches lo hemos comprado nosotros y lo hemos pagado en su totalidad, nosotros, esa campaña promocional que le hemos adelantado, ¿quién nos devuelve? Y nosotros al final llegamos, en una ocasión llegamos a decir, bueno, como mínimo, dame un aval bancario que garantice que si tú mañana cierras, ese dinero que te he pagado de más por el vehículo, me lo devolverá. No te los quieren dar. O sea, si mañana un fabricante cierra, nosotros nos hemos encontrado que tenemos un stock de cientos de millones de euros que hemos comprado y hemos pagado un precio muy superior al que vale. Esto es una de las cosas que más escandalizó a los distintos grupos políticos, y por eso mismo salió esta ley. No vamos a hablar los demás. Si dejamos hablar, ya no hablamos los demás. Pero esto es cierto, perdona, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Pagamos más de lo que vale o no? ¿Pero es cierto o no es cierto? Yo te digo una sola cosa. ¿Es cierto o no es cierto? Todo lo que tú quieras. Yo lo que te digo, a ti te han obligado a ser concesionario. Pero te vuelvo a decir, yo te pregunto, ¿te han obligado? Pero a mí me han obligado, a firmar un contrato. Pero entonces tú tienes que ver, de manera unilateral me han modificado el contrato de concesionario que tenía. Aceptado. No, porque no haberle dicho a tu representado pero es que esto no es así. Si no hay una ley que diga que si una persona de manera unilateral eso se modifica llama un convenio, proteccionismo. No, proteccionismo. Bueno, pues, yo no conozco ningún fabricante, ninguna empresa que de manera unilateral modifique sustancialmente el contrato de sus trabajadores. Venta es igual a riesgo. Tú estás vendiendo un automóvil y tienes que correr el riesgo de esa venta. Punto.
Yo fabrico componentes y los vendo y corro el riesgo de fabricar esos componentes. Si yo quiero porque todo sea protección, y si a mí... Es que eso no es protección. No, sí, hombre, eso, no es protección. Eso es proteccionismo, no es protección, es proteccionismo. Bueno, ¿y por qué, entonces, ¿y por qué en toda Europa hay una ley de distribución? No, pero y aquí no la es hay? como esta ley. Yo te he dicho lo de SAT. SAT es una empresa que tú conoces perfectamente porque tú has sido concesionario. Y ahora te voy a contar de SAT. Y cuando ha leído la dinámica de la ley que se ha aprobado en el Parlamento español, se han asustado y han dicho, no, antes de que esta ley entre en vigor, yo rescindo todos los contratos en España. Ahora viene la segunda parte. Nosotros, el sector del automóvil, que mueve 1.900.000 personas, vivimos del sector del automóvil, directos, indirectos, la extracción de petróleo, todo, sumamos 1.900.000 personas. En este momento, la industria más importante de este país es el turismo, y es el 12,9% del PIB nacional. El automóvil es el 9,8% del PIB nacional, o sea, todo lo que es el sector del automóvil, todo, absolutamente todo. Si el turismo es un sector estratégico, el automóvil tendría que ser un sector estratégico, y esto que tú estás ahora mismo asustado, no habría ese susto, ya te lo garantizo. Yo, si estuviese tratado como sector estratégico. Bueno, entonces, aquí te vuelvo a insistir, en este momento somos el segundo fabricante europeo de automóvil en este país. El octavo fabricante mundial de automóvil es España. Imagínate que en este momento se están fabricando, hay aproximadamente 35 fabricantes de automóviles. No tiene nada que ver. Bueno, es que te digo la importancia que tiene de que los fabricantes se vayan de este país. Se vayan de este país porque se organice un sistema de venta proteccionista. Es que son dos cosas distintas. No son dos cosas distintas. Le voy a poner un ejemplo. Los fabricantes de automóviles fabrican coches con empleados españoles. Y sin embargo, ahí sí que los trabajadores tienen una ley. Imagínate que los trabajadores mañana no tuvieran... Dije, como tú, para que ellos fabriquen aquí coches, no va a existir ninguna ley, ningún proteccionismo. Yo no te digo que no existe una ley. Y el fabricante puede contratar a quien le dé la gana, despedirlos a quien le dé la gana, hacerle trabajar las horas que le dé la